Mi Buen Pastor Jesús Ministries, exposiciones bíblicas de sana doctrina, apologías bíblicas contra toda heterodoxia, herejía y apostasía, levantando el fundamento y defendiendo la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, bendiga su palabra, Señor, y que llegue a lo más profundo de los corazones. Le suplico, Padre, que tenga misericordia. Bendiga a su pueblo de una manera muy, pero muy especial. La exposición de la palabra de Dios en esta ocasión está titulada La razón de ser de la iglesia y del ministerio, la edificación de la misma mediante la predicación. Primera parte. La fe doctrinal del cristianismo se originó en el primer siglo de la era cristiana. Es bien conocido que el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, se escribió alrededor del año 95 y 96 después de Cristo. Las consecuencias de este hecho implican que al finalizar el primer siglo de la era cristiana, la revelación doctrinal ya estaba presente, ya estaba por escrito, ya había concluido, aunque más tarde se desarrollarían de manera sistemática las doctrinas fundamentales de la fe del cristianismo, así como también más tarde de manera oficial se darían a conocer los libros canónicos, como también se rechazarían a su vez los libros deuterocanónicos y espurios. La palabra de Dios nos enseña que el cristianismo y el ministerio debemos ser edificados, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto implica directamente a la doctrina apostólica, profética y cristológica que se encuentra revelada en todo el Nuevo Testamento. Allí es donde debemos edificar, en este único, auténtico, legítimo fundamento doctrinal. Como iglesia y como ministerio, hoy nosotros debemos sobreedificar en este mismo fundamento, no en otro, definitivamente. Quienes vivimos en este siglo XXI debemos tener un despertar para conocer la realidad tanto de nuestras raíces doctrinales de fe como también para analizar la fe del cristianismo actual y considerar seriamente si estamos o no en la misma fe, la auténtica y verdadera fe revelada y entregada una sola vez a los santos. A través de estos 20 siglos el enemigo ha obrado no solamente desde el exterior, sino ahora podemos percibir que está haciendo su labor perversa aún desde adentro del mismo cristianismo religioso actual. Esta obra perversa no solo actúa de parte de las culturas y sociedades caídas y rebeldes al Dios Todopoderoso, principalmente actúa a través del ecumenismo, de la infiltración del satanismo y de la ramera que pretende unificar todas las religiones del mundo y lograr un control totalitario sobre las naciones, un control político, económico y religioso, control que a su vez será entregado al hombre de pecado, al anticristo, para lograr el nuevo orden mundial. Apártate de todo evento ecuménico y de toda iglesia y ministerio que se ha prostituido y está ya en la lista trabajando debidamente al servicio de la ramera. El enemigo de nuestras almas ha avanzado mucho, el Señor lo reprenda,
en esa obra perversa al interior del cristianismo. La palabra del Señor nos dice en segunda carta a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde la época del primer siglo, el enemigo contrarresta la obra del Señor y trata por todos los medios de introducirse y destruir la iglesia. Primero lo hizo con las persecuciones y luego después de Constantino al hacer la religión oficial desde adentro. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos ver cómo existen infiltrados, falsos apóstoles, falsos profetas con sus doctrinas de demonios, la música de los demonios en la misma casa del Señor, prácticas esotéricas y ocultistas hoy dentro del cristianismo que son anunciadas como dones del Espíritu de Dios. Solo que hay quien, dice la Escritura, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Definitivamente, todas estas evidentes herejías y apostasía dentro del cristianismo actual son sólo el preámbulo y anuncio de la llegada del anticristo y su obra perversa que logrará al engañar y liderar las naciones, la iglesia apóstata, la ramera de Apocalipsis 17, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos que lamentablemente todos aquellos hermanos y pastores que siempre han vivido su vida cristiana en las emociones, en las nuevas revelaciones, en solo sentir y experimentar, esta clase de cristianos son los más fáciles del engaño, los más proclives a ser llevados a otra fe, a doctrinas de demonios y a prodigios y señales engañosas, por cuanto desecharon la fe doctrinal del cristianismo, por cuanto para ellos lo más importante es sentir y experimentar, sentir bonito, gozarse sensualmente. No les interesa la doctrina en lo más mínimo. Es cierto, el daño está presente. Las instituciones cristianas, los ministerios nacionales e internacionales han desobedecido los parámetros del Señor y han puesto los suyos propios. Han desechado las normas que Dios nos impone en cuanto a doctrina y en cuanto a conducta. Y esto ha propiciado un cristianismo no solo tibio, sino apócrifo, apóstata, que cree ir caminando en el camino angosto, cuando realmente camina por el camino ancho, que lleva y conduce a la perdición. Hoy se enseñan y se les da más importancia a las doctrinas de hombres. No hay una investigación seria ni sometimiento al evangelio verdadero, a la sana doctrina. La prueba es este conflicto que han revivido muchos hermanos y ministros, unos defendiendo a Calvino y otros a Arminio. Las instituciones religiosas ordenan hoy la doctrina
la controlan también las liturgias tan humanistas y controlan también la conducta de sus seguidores, pero en la mayoría de las ocasiones es solo una religión cristiana más, muy parecida a la religión popular, y en otros casos son sectas cristianas iguales que el romanismo, o quizá peores. Todo esto se da por el humanismo y por el mercantilismo, donde lo único más importante son los resultados, el número de membresía y, por supuesto, la economía, el dinero, los altos ingresos económicos que se consiguen hoy al lucrar con la fe. Desgraciadamente tenemos muy pocos ministros legítimos en el ministerio. La mayoría de ministros hoy son asalariados y están al servicio de instituciones religiosas, de movimientos, de hombres paraeclesiales y eclesiales. Y cuando la fe doctrinal auténtica se pretende enseñar, se lucha por enseñar en esas congregaciones y en esos ministerios, estos ministerios asalariados la rechazan, anteponiendo sus doctrinas heréticas y humanistas. Hoy en día no está unida por la verdad, sino por la herejía, por la mentira, por la apostasía. Bíblicamente la iglesia y el ministerio siempre han tenido una fe revelada, una doctrina a la cual debemos creer, conocer, enseñar, someternos y defender. Claramente la palabra de Dios nos amonesta en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí confirmamos lo que vengo exponiendo. La iglesia y el ministerio del primer siglo valoraban y se enfatizaba un lugar muy importante. Tenía la fe doctrinal de la iglesia, lo cual hoy carece. La doctrina, la Biblia, no tiene ningún valor. Hacen lo que quieren con ella. Ponen sus experiencias metafísicas y esotéricas en primer lugar, enseñando cuanto a herejía y blasfemia se les ocurre, con el único afán de atraer seguidores. Actualmente, suponemos que el lugar en donde se debe escuchar el mensaje del evangelio verdadero es en la iglesia, donde se debe predicar la bendita palabra del Señor. Es dentro del cristianismo y el ministerio, pero lamentablemente cuando se entra a una congregación hoy, en lugar de encontrar la exposición bíblica y sistemática de las profundas verdades del evangelio y de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿qué encontramos? Sermones de prosperidad, sermones de psicología, cuentos de experiencias místicas, de hermanos que dicen que fueron al infierno, que fueron al cielo, falsos profetas que dicen que Dios los ha llamado y que les ha dado la autoridad de Moisés, nuevas revelaciones, los reclamos de individuos trastornados que dicen que Dios les habla y que ahora los ha nombrado su brazo derecho, su brazo, su boca aquí en la tierra. Cristo los reprenda. Encontramos trágicamente todo tipo de sermones humanistas, cargados de humanismo, del hombre, nacidos en la mente y el corazón sensual de los hombres y dirigidos para hombres sensuales. No encontramos auténticos, verdaderos siervos de Dios que estén proclamando a voz en cuello que la iglesia y el ministerio debe detenerse, que debe tener un despertar a su realidad de este falso cristianismo que está llevando, de esta doble vida de engaño tan llena de pecado. Este cristianismo actual no conoce ni a Dios ni a su palabra. No ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Por eso vive sumido en su inmoralidad,
hermanos y pastores adictos a la pornografía, a la inmundicia, a la inmoralidad, esclavos de sus pasiones, las evidencias de adulterio, infidelidad, perversión, toda clase de perversiones dentro de las mismas iglesias que dicen ser cristianas. Esto nos debe de alertar y despertar de que se está viviendo un cristianismo falso, totalmente perverso, al que las escrituras anuncian. Ministros, supuestamente ministerios, que se la pasan hablando de sexo, de inmoralidad en sus conferencias, de perversiones que solo atraen y despiertan el morbo, y las mismas concupiscencias que aquellas almas no convertidas, no nacidas de nuevo, que están participando activamente de dos mundos opuestos totalmente, viviendo como hijos de ira, esclavos de sus pasiones, y por otro lado con una máscara de cristianos, con una Biblia y participando de actividades en una congregación, participando del liderazgo juvenil, participando del ministerio, líderes ciegos guiando a ovejas ciegas, pastores y líderes juveniles que nunca han nacido de nuevo, que siguen presos de sus bajas pasiones, y en cuanto se les presenta la oportunidad, de inmediato caen en la inmoralidad, debido a que nunca han nacido de nuevo, nunca han sido regenerados. Eso sí, tienen su propia religión cristiana, tienen su iglesia, tienen su congregación, pero no tienen al Cristo verdadero que cambia, que regenera, que transforma. La palabra de Dios es clara al enseñarnos en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las evidencias contundentes en contra de esta generación de iglesias, de líderes juveniles y de ministros, es que ni siquiera están luchando por llevar cautivas sus bajas pasiones, sus pensamientos inmorales, sus pensamientos de éxitos mundanos, de fama, de prosperidad y de reconocimiento, al querer recibir el aplauso y la aprobación del hombre, aunque a su vez sean reprobados por Dios y sean reprobados por su palabra. Entremos de lleno a esta exposición bíblica. Veamos 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, la predicación de la palabra de Dios siempre ha sido un medio por el cual Dios se ha valido para que su evangelio llegue al mundo, para que las almas sean redimidas, para que las almas sean sacudidas por el poder de su palabra, transformadas y sacadas del reino de las tinieblas y llevadas al reino de su Hijo amado. Pero también es la predicación y la exposición de su palabra la que edifica su iglesia, la que discipula a su pueblo y sobreedifica para que estemos en la única fe, la auténtica, que se entregó en el primer siglo. Así que tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es la predicación de la palabra de Dios? La exposición de las Escrituras. Quiero decirte que la predicación es inherente al ministerio pastoral. Es un don que Dios le ha dado
a aquellos pastores que Él ha escogido, a aquellos ministerios que Él ha escogido. El trabajo pastoral como prioridad tiene la predicación del Evangelio tanto para evangelizar al mundo pecador como para discipular al creyente, para sobreedificar en la única fe dada a los santos, a la iglesia y al ministerio. El apóstol Pedro, en sus palabras, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta estos principios fundamentales del ministerio pastoral en esta base bíblica. Y veamos cuáles han sido las características que aquí el apóstol Pedro describe. Número 1, él describe la humildad ministerial para no enseñorearse del rebaño. Es decir, el ministro vino a servir y no para ser servido. Y número 2, como ministros debemos de hacer la obra ministerial, debemos apacentar el rebaño de Cristo. Pero ¿qué debe incluir esta obra ministerial de apacentar el rebaño? Número 1, significa que como pastores debemos tener siempre una buena disposición. Es un privilegio que Dios nos ha llamado a predicar su palabra, a predicarle al mundo pecador y a edificar su iglesia. Número 2, somos llamados a alimentar, no con sermones baratos bajados de internet o copiados de libros. Somos llamados a alimentar al pueblo de Dios con la palabra de verdad, a través de la predicación y de la exposición de la sana doctrina del evangelio verdadero. Número 3, somos llamados a vigilar y defender al rebaño de los lobos, de los falsos maestros y contumaces. Y número 4, como ministros debemos ir delante del rebaño y guiarlo, y siempre poniendo el ejemplo. Es necesario mencionar la razón de ser de la iglesia y del ministerio. Entiéndelo, escúchalo, digiérelo, reflexiona. El ministerio pastoral en el contexto bíblico no existe independientemente de los propósitos de la iglesia. Número 2, la iglesia no existe independientemente del oficio del pastor, del evangelista y del maestro. Número 3, tanto la iglesia como los oficios ministeriales no tienen razón de ser fuera de la fe doctrinal revelada en las Escrituras. ¿Qué es lo que debemos entender de estas declaraciones? Primero, que las funciones, la razón de ser y los roles del ministerio pastoral por el cual éste existe están inherentes a los propósitos de la iglesia. En otras palabras, el ministerio pastoral debe estar arraigado en la eclesiología bíblica. Para entender el rol del ministerio es necesario entender el rol de la iglesia. Segundo, ninguna congregación local puede sobreexistir fuera de la labor ministerial, de los oficios que Dios ha dado para edificar a la iglesia. Es decir, toda congregación tiene que tener un pastor, un evangelista o un maestro que la edifique en la verdad. Tercera, ambos, tanto las congregaciones locales como los ministerios, no tienen ninguna razón de ser fuera de los propósitos eternos de Dios dados mediante la importancia y el lugar que las Escrituras le dan a la sana doctrina en la vida de la iglesia y del ministerio. Consideremos bíblicamente esta razón de ser del ministerio y de la iglesia. Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es en esta cita bíblica donde se describe la razón de ser del ministerio y de la iglesia, con estas últimas palabras: columna y baluarte de la verdad. La iglesia y el ministerio, su razón más importante de ser no es alimentar a los pobres, cuidar a los ancianos. No, por encima de todo eso, y no lo malentienda, es importante hacerlo,
pero la principal razón de la iglesia y del ministerio es que debe ser una columna y un baluarte de la verdad. Esta es la principal razón de ser de la iglesia. Y si se aparta de esta su columna, su fundamento, no será más la iglesia legítima de Dios, sino una secta religiosa más, igual que la romana. El apóstol Pablo en esta cita nos presenta a la iglesia en un aspecto que es fundamental y debemos reconocer que es la principal razón de ser de la iglesia en general y también de toda congregación local. Toda congregación debemos de ser una columna y un baluarte de la verdad. Una columna que no defiende doctrinas humanas de hombres, sino que defiende la fe bíblica que está revelada y que concluyó en el siglo I, que tiene gran valor y grande amor a la doctrina, a la enseñanza, que la ama y que sus principales actividades son la palabra de Dios. No los conciertos, no el entretenimiento, no la psicología, no el deporte, no la música, sino la misma palabra del Señor. Una iglesia que es un baluarte de la verdad, que significa que es una fortaleza, un bastión de defensa, donde se pelea, se lucha por la verdad, se sufre por sostenerla en alto contra todos estos vientos de doctrina heréticos que amenazan y que destruyen congregaciones y ministerios hoy. Esta iglesia verdadera, legítima, que es bastión de la verdad, baluarte de la verdad, está siempre sosteniendo en alto la verdad, pero también está denunciando la herejía, la apostasía y apartándose de todo movimiento ecuménico, de todo ministerio apóstata y herético. Esto es lo que implica la razón principal de ser de la verdadera iglesia del Señor. Si tu iglesia y tu ministerio no está en esto, discúlpame que te lo diga, pero posiblemente sean apócrifos y herejes, igual o peor que la iglesia romana. ¿Cuál es el significado de esta declaración en estos versículos bíblicos? ¿Cuál es el significado para usted, pastor, o usted, hermano? ¿Qué significa columna y baluarte? ¿Y de qué verdades doctrinales está hablando? Muchos pelean y defienden doctrinas de hombres falibles. Es tiempo de dejar esas tonterías y profundizar en la sana doctrina, en la verdad, y enraizarnos, conocer la sana doctrina y sus implicaciones para poderla enseñar y defender. Todo esto que está aquí se relaciona con la palabra de verdad, en relación con la fe doctrinal del cristianismo. Con respecto a columna y baluarte, Pablo está usando un símbolo, una metáfora que no era desconocida en su tiempo. Así como los cimientos y las columnas del templo pagano de Diana eran los que sostenían toda la estructura del testimonio, del error, de la idolatría, de la falsa religión, del pecado. Así como son sostenidas las estructuras de las religiones paganas por sus columnas del error, asimismo la iglesia tiene que ser. Tenemos la solemne responsabilidad de sostener sólida, firme e inquebrantablemente toda la fe doctrinal revelada en las Escrituras, protegiendo esta fe doctrinal y guardándola como el más valioso tesoro. Bíblicamente Dios ha decidido que su iglesia sea una columna que sostenga fuertemente la verdad, la sana doctrina. Esta es la razón de ser de toda congregación cristiana. Los hermanos y los pastores no pueden decidir, no está en sus manos, nunca ha estado, que sean una iglesia que hable de prosperidad, una iglesia cool, una iglesia moderna, una iglesia suave. Eso es herejía, eso es blasfemia, eso es rebeldía. Dios ha decidido que la iglesia sea un bastión que defiende la verdad, que encara y pelea en contra de los vientos heréticos que soplan con fuerza, arrastrando ministerios y congregaciones. La iglesia debe ser una fortaleza que constantemente pelea en contra de la mentira y del error, de los falsos apóstoles y falsos profetas que hoy están saliendo como cucarachas de las alcantarillas. Esto lo reprenda, hijos del diablo.
Debemos como ministros edificar la iglesia con las doctrinas fundamentales del cristianismo para que esté protegida de tanta enseñanza herética que cada día sacude los cimientos de pequeñas y grandes congregaciones. Cuando las congregaciones cristianas no son una columna y un baluarte de la verdad bíblica, cuando en las iglesias cristianas se enseña y predica cualquier cosa que funcione con tal de atraer la última visión del lunático del G12, la última revelación de los falsos apóstoles y de los salmistas sensuales que solo se dedican a entretener, por más numerosa que sea esa congregación, aunque sea una mega iglesia, nunca serán la verdadera iglesia del Señor. Lo dice la Biblia, las Escrituras. La verdadera iglesia del Señor no es de acuerdo a los moldes doctrinales de ningún líder, de ninguna institución religiosa. La verdadera iglesia revelada en el Nuevo Testamento viene en un paquete completo. Es decir, no tenemos que añadir ni omitir nada, especialmente cuando hablamos de la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 1:3, la doctrina. Se nos amonesta a cada ministro genuino a contender ardientemente por esa fe, y no es opcional. Pastores asalariados son aquellos que les importa un comino la doctrina. Pastores asalariados son aquellos que nunca enseñan a su iglesia la doctrina, que no la valoran. Pastores impostores. Cada ministro y cada congregación que se precia de ser la iglesia cristiana debe no solo enseñar y fundamentarse en la sana doctrina, sino también a la luz de esta porción bíblica. Debemos contender ardientemente por esta, la única fe y doctrina que se nos ha conferido, y vamos a rendir cuentas. Por lo que reitero, no es opcional para ningún ministro, ni para ninguna iglesia cristiana, el creer, enseñar y defender la sana doctrina. No, es la única razón de ser, la más valiosa. Y si nos apartamos de esta, nuestra razón de ser, seremos hallados por Dios como impostores, tanto como ministros y como congregaciones, por lo que pastores e iglesias debemos volver a las sendas antiguas, volver a nuestros fundamentos de fe. De ello va en juego nuestra eternidad. La iglesia nunca ha inventado la verdad, y si lo hace, está adulterándola. Y esto le costará el juicio de Dios, que caerá contra toda congregación y ministerio que vive en la mentira, en la herejía y en la apostasía. Tendrá consecuencias eternas al ir estas falsas iglesias y ministerios a la condenación eterna. La predicación del evangelio verdadero es fundamental para cumplir con el oficio del pastor, del evangelista y del maestro. Asimismo, para que la iglesia cumpla con su principal razón de ser, de defender la verdad doctrinal, creyendo en ella, enseñándola y por supuesto defendiéndola de la mentira y el error herético tan común en la actualidad, debido a la ilegitimidad ministerial, es decir, a la inclusión de profesionales del púlpito, ministros que Dios nunca ha llamado ni puesto a servir en su iglesia. Debido a esto es que tenemos tanta congregación falsa, tanta congregación que vive y convive con el mundo en sus mismas mentiras y en sus falsas doctrinas y en la inmoralidad. Debemos despertar y reconocer que la iglesia actual se apartó hace muchos años de la fe auténtica revelada en las Escrituras. La iglesia y el ministerio actual es solo una caricatura grotesca y deforme de la auténtica fe y del legítimo ministerio bíblico que nos enseñan las Escrituras. Las evidencias de estas declaraciones son, número 1, el abandono a la predicación de la verdad doctrinal en el ministerio y en las congregaciones, que ha sido sustituida por toda clase de ismos. Número 2, no existe el modelo bíblico actualmente en las congregaciones locales. Número 3,
Estos ministerios y iglesias exhiben gran ignorancia de las escrituras en general, no conocen la palabra. La doctrina de las congregaciones son las letras sensuales de su música y de sus cantos, de los sueños de esos falsos líderes, pero no conocen las escrituras. Número 4, se busca el favor y el éxito de los hombres, de las instituciones, y no el del Señor. Número 5, se consensa de acuerdo no a las normas divinas, sino a las normas humanas. Número 6, evidentemente la rebeldía e incredulidad son cada vez más percibidos por el mundo y por ovejas que en su misericordia Dios quiere sacarlas de la mentira. Número 7, la grave sustitución de la predicación de la verdad por el utilitarismo, por el pragmatismo, por la psicología, por la mercadotecnia y el espectáculo de charlatanes, entre otras muchas aberraciones más. Pero esto ya se nos había anunciado en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Cuando Pablo escribió y dijo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Señor los reprenda. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente que el que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuán grave es, como ministro, buscar el favor de los hombres y no el de Dios, buscar agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Hacer esto en la teología que el apóstol Pablo nos enseña es no ser siervo de Cristo. Cuán grave es como ministro predicar mentiras, engaños, sabiduría del mundo, un evangelio híbrido. Esto en la teología de Pablo es estar bajo el anatema del Dios Todopoderoso. Qué grave es toda congregación e iglesia que vive fuera del ministerio pastoral, en rebeldía contra los propósitos eternos de Dios. Qué grave es que los líderes y ancianos de las congregaciones locales no se someten a las autoridades de los legítimos siervos de Dios, que usurpan sus funciones y que tienen en poco estos oficios que siguen vigentes y que son para edificar a la iglesia. Qué grave es la existencia de iglesias y ministerios que más parecen clubes sociales que la auténtica iglesia del Señor, donde la verdad doctrinal nunca se escucha, no importa, ni tienen ningún lugar en sus planes y proyectos. Este problema se hacía cada vez más evidente en las iglesias de Galacia, pero Dios en su misericordia amonesta a las congregaciones y ministros a través de este verdadero apóstol de Cristo. Veamos otra amonestación que es más grave, pero lo cual debemos de atender. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Evidentemente estas doctrinas de demonios están en los púlpitos de las iglesias, en las conferencias, en los congresos y campañas supuestamente de evangelización. Las evidencias de la gran apostasía actual, hasta un ciego las puede ver, pero consideremos la contraparte, la cualidad que un auténtico ministro del Señor debe tener. Número 1, debe estar bien nutrido con la palabra de verdad, no con doctrinas de hombres, no con doctrinas híbridas. Número 2, debe evitar la influencia de la herejía. Para esto no debe de asociarse con falsos profetas ni con falsos apóstoles. Tiene que apartarse de ellos. Número 3,
debe dar la voz de alerta debido a la herejía y a la apostasía. Número 4, debe ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la exposición de las Escrituras. Los estándares y normas de los pastores, de los ancianos y de las iglesias son inalterables, no son negociables, no deben ser, número 1, rebajados, número 2, aplicados de forma selectiva, y número 3, no deben de ser desatendidos. Resumimos y clarificamos dos cosas: congregaciones, ministerios y denominaciones. Número 1, extraen y seleccionan requisitos para el ministerio pastoral, los que le parecen en su sabiduría más relevantes y apropiados para su época, que satisfacen por un lado preferencias personales, por otro, que no entran en conflicto con los estándares y prácticas sociales contemporáneos. Número 2, algunos incluso se toman la libertad, el atrevimiento de eximir a candidatos de cumplir estándares bíblicos, cuando la aplicación de estos estándares pueden resultar en la descalificación o destitución. Número 3, congregaciones que no reúnen los requisitos bíblicos para su existencia son pasados por alto y solo considerando sus aportaciones económicas. Número 4, congregaciones familiares, miembros descoyuntados que no se someten a ningún ministro, son hermanos con graves problemas de rebeldía hacia la autoridad ministerial que bíblicamente Dios ha delegado. Es indudable que ninguna tendencia en la iglesia es más perniciosa para la obra de Cristo y que está muy olvidada, la de dejar bíblicamente de disciplinar, corregir, exhortar, descalificar de manera permanente a ministros y a iglesias locales, bajar los estándares o modificar los parámetros divinos para el ministerio pastoral y la existencia de cada congregación es algo muy serio, trágico y de consecuencias eternas. ¿Por qué? Número 1, porque conduce a dilapidar la integridad ministerial y eclesial. Número 2, porque conduce a manchar la predicación adulterando la verdad y le da vida a una iglesia apóstata que no es bíblica ni legítima. Número 3, conduce al extravío del ministerio y de la iglesia. Número 4, conduce al vituperio y blasfemia del nombre de Dios por la culpa de la iglesia y ministerio hereje y apóstata. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo al traer a la conciencia del pastor Timoteo con una advertencia de suma importancia? Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Número 1, ten cuidado de ti mismo. Estándares, normas, requisitos y parámetros ministeriales, límites, restricciones que Dios nos ha puesto. Número 2, ten cuidado de la doctrina. La exposición bíblica doctrinaria en la iglesia y de la iglesia. Muchos pastores no quieren enfrentar sus problemas internos por temor a la división. Es mejor una iglesia dividida por la verdad que una mega iglesia llena de herejía y de cientos de doctrinas heréticas ahí adentro, siendo los regenerados hombres y mujeres que han sido rescatados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, a la luz admirable de Cristo. Es necesario ser edificados adecuadamente para la vida cristiana en este mundo. Dios tiene un plan para la iglesia. Dios ha dado dones, oficios, ministerios, pastores, evangelistas, maestros. Oficios están vigentes para la edificación de la iglesia. Todo cristiano nacido de nuevo es llamado a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio del evangelio verdadero. Pero el llamado y la capacitación para la predicación es bíblicamente un don de Dios, un distintivo único de evangelistas, pastores y maestros, ya que hemos sido llamados y capacitados por Dios. Señor Jesucristo ha tenido misericordia y nos ha elegido. No se logra este oficio y este don
a través de un seminario bíblico, a través de un título, a través de un curso de homilética, no se consigue la predicación. La predicación es un don divino que Dios le da a quien Él escoge. La predicación es un rasgo distintivo del oficio del pastor, del maestro y del evangelista. No se aprende a predicar, es un don de Dios y lo concede Dios a quien Él elige, a quien Él le da este oficio. Consideremos cuál es el propósito que nos revela Efesios 4, del 11 al 16, en relación a la razón de ser de la iglesia y del ministerio, a su edificación. La respuesta que encontramos ahí es perfeccionar a los santos. La palabra, la etimología de esta palabra perfeccionar es catartismos. Es una palabra que se usaba de varias maneras, pero todas ellas tienen un significado. ¿Cuál es el contenido del contexto de la palabra catartismos? Número 1, una plena preparación para el uso de sus dones, que sean para la edificación de la iglesia, nunca para que se lucre con los dones. Número 2, corrección de todo lo deficiente en general, para toda la iglesia y ministerio. Debemos aprender a pedir perdón. A Dios principalmente tenemos que pedirle perdón y debemos corregir nuestras deficiencias. Una vez que el incrédulo ha sido redimido, debe de entrar en un proceso de discipulado para que su vida espiritual crezca y funcione, redundando en la edificación de la iglesia, para que la iglesia dé testimonio de Cristo, del Evangelio, de Dios y para la proclamación del Evangelio al mundo pecador, para su redención. Por otro lado, para la edificación de la iglesia, estableciéndola en la fe doctrinal auténtica. La pregunta sería, ¿cómo podemos perfeccionar a los santos? Bíblicamente, hay varias maneras para perfeccionar a los santos, pero una de las más fundamentales es la predicación. Veamos 2 Timoteo 3 del 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El ministro, como dispensador de la palabra de Dios, debe, número 1, primero alimentarse a sí mismo de la palabra de verdad. Segundo, alimentar a la iglesia solamente con la palabra de verdad. Tercero, debe guiar a la iglesia a que se alimente constantemente de la palabra de verdad. 4, debe evidenciar la mentira, alertar al respecto y rechazarla firmemente. La predicación nunca se debe dejar por ninguna razón. No hay excusa ni pretexto válido para que en una congregación no haya predicación, para que no haya exposición de las Escrituras. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Etimología. El diccionario enciclopédico Vine dice que predicar viene de la palabra griega keruso, y significa ser un heraldo del Señor. Significa proclamar, predicar, publicar, pregonar. Debemos hacernos las siguientes preguntas para entender bien lo que estamos exponiendo. ¿Qué es la predicación? ¿Qué es predicar? ¿Quién o qué es un predicador? ¿Existe la predicación en la iglesia hoy? Si la respuesta es sí, entonces, ¿en qué consiste la predicación? Si la respuesta es no, entonces, ¿cuáles son las alternativas que los ministros impostores, que Dios nunca ha llamado y Dios nunca los ha puesto a pastorear, son falaces,
sincretistas, o como dijo el apóstol Pablo en Tito 1:10, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ellos son quienes nos presentan otros sustitutos en lugar de la predicación bíblica. Ahora bien, ¿por qué es importante como cristianos y como ministros saber lo que la predicación es? Primero, debemos considerar que la fe doctrinal cristiana es una fe revelada, es una fe objetiva. Son los 66 libros que componen la Biblia. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Consideremos las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es theopnestos, exhalación, soplo, exhalada por Dios. ¿Qué significa esto? Número 1, que el origen y naturaleza de las escrituras está en Dios solamente, no en el hombre. Número 2, como consecuencia, nos revela este atributo inherente a la escritura y significa, número 1, que es infalible. Las escrituras son confiables de principio a fin, hasta una jota o una tilde. Las escrituras no fallan, son veraces y confiables al 100%. La escritura es inerrante, es un reflejo de su autor, perfecto y veraz. La Biblia nos juzga y nunca al revés. Las escrituras deben de tomarse como un todo. No hay error en las escrituras, pese a los esfuerzos del enemigo por desacreditarla de mil formas. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La escritura es autosuficiente. Son una guía adecuada para todos los asuntos de fe y conducta. Las escrituras nos dan cada verdad que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos y está revelado en las escrituras, máxime en doctrina, en conducta. La Biblia no necesita ser mezclada con nada, no tiene necesidad de nada extra, es autosuficiente. Las escrituras no necesitan apoyarse en nada que provenga del hombre, no necesitan psicología, nada de humanismo, nada de nada. El daño, sin embargo, ha constituido en adiciones y nuevas versiones de la Biblia mutiladas y doctrinalmente pervertidas con fines de sectas religiosas cristianas. Sin embargo, esto no altera los propósitos divinos y representativos de Dios mediante las Escrituras, que representan nuestra fe doctrinal objetiva. ¿Pero qué acaso no fue escrita por hombres? Con respecto a esto, el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos reconocer la verdad que está revelada en las Escrituras. El origen de las Escrituras no fue por voluntad humana, definitivamente. El apóstol Pedro también hace énfasis en que ninguna parte de las Escrituras fue producida porque los hombres hayan querido o pretendido hacerlo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. El sentido gramatical indica que todo el tiempo los escritores y dispensadores fueron llevados por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la intervención divina absoluta en el proceso del uso de la personalidad, manera de pensar y vocabulario del escritor. De la interpretación privada, la palabra griega que se traduce interpretación alude a la noción de soltar.
para decir que ninguna porción de las Escrituras es el resultado de que un ser humano haya desglosado o desatado o soltado la palabra, como curiosamente algunos pretenden hacerlo hoy. El punto del apóstol Pedro no se relaciona tanto con la manera de interpretar las Escrituras como con el origen de las mismas y cuál fue su fuente original. Los profetas falsos se dedicaban a desglosar y desgranar sus propias ideas, pero ninguna parte de la revelación divina fue descubierta o expresada a partir de un esfuerzo humano o del propio entendimiento del profeta sin la intervención divina. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Principalmente que la fe cristiana es una fe revelada y por lo tanto no se trata de, número uno, lo que está en la mente del hombre. Número dos, nunca está en los anhelos humanos, aun siendo estos considerados honestos y bien intencionados. Número tres, tampoco en lo que siente, aun considerando que están muy bien intencionados. Número cuatro, menos en lo que el hombre cree, aun cuando sea bien intencionado. Todo depende de lo que está escrito en las Escrituras. La palabra de Dios nuevamente nos dice en Efesios 2:20 que la iglesia y el ministerio debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Tenemos que tener la doctrina apostólica y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A dónde debe dirigirnos esto? ¿Qué podemos decir respecto de la predicación, de la enseñanza? El maestro bíblico, el pastor o el evangelista no es ni debe intentar ser el creador del mensaje, del sermón. Solamente somos llamados a exponer lo que está escrito, a hacer exposiciones bíblicas del auténtico evangelio. Somos dispensadores del pensamiento divino que está detrás de todo lo que está escrito en las Escrituras. La palabra de Dios nos enseña y nos alerta sin cesar con respecto a la importancia de lo que es expuesto a través de la predicación, porque existen hoy más que nunca, número uno, los que medran la palabra divina. Segunda de Corintios 2:17. Pablo dio testimonio cuando dijo, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Etimología del original idioma griego, la palabra medran, de kapeleo, significa primariamente ser vendedor al por menor, dedicarse a la reventa, hacer de buhonero, de capelos, mesonero, comerciante al por menor, especialmente de vino, mercachifle, buhonero en contraste con emporos, mercader. De ahí significa conseguir ganancias deshonestas, comerciando con cualquier cosa, y así más generalmente hacer cualquier cosa en pos de una sórdida ventaja personal. En tanto que ambos involucran una acción engañosa en la adulteración de la palabra de verdad. Kapeleuo tiene el más amplio significado de hacerlo a fin de conseguir un beneficio deshonesto. Aquellos a los que se refiere el apóstol que por avaricia hacen mercadería de las almas son los que constantemente cobran por sus conferencias, por sus congresos de matrimonios, por sus encuentros. Esto es lamentable de supuestos ministerios que aún se han hecho millonarios lucrando con la fe del cristianismo, desde pastores, predicadores de prosperidad hasta los mal llamados salmistas. La figura originalmente en esta porción bíblica es la de un tabernero que mezcla vino malo con bueno para obtener ganancia personal. Esta figura contiene dos ideas principales. Puede usted consultar Tito 1:11, segunda de Pedro 2:3, 2:14 y 15, Judas 1:11 al 16 y Ezequiel 13:19. Es concerniente, estos ministerios se refiere a aquellos que por motivos carnales
hacen lo posible para beneficio propio. Implican métodos para adulterar la palabra del Señor, sacándola de su contexto. Muchos dicen, vence al gigante, utilizando la Biblia a su provecho. Cuando David venció al gigante fue una historia literal, un joven contra un gigante peleando. Y ahora los falsos ministros de prosperidad predican en sus congregaciones y le dicen a la gente, vence al gigante, da algo que te duela, dale a Dios lo que te duela, vence al gigante. De esa manera medran la palabra por ganancias deshonestas, piden a la gente dinero usando la palabra, esos impostores. ¿Será casualidad que uno de los hombres que atrajo recientemente el mayor avivamiento falso de nuestros días se autoproclame como el tabernero de Dios? Desde luego que me refiero a Rodney Howard. ¿Será casualidad que un pastor de la capital de México tenga de púlpito un barril de vino? Fernando Sosa. ¿Será casualidad que estos ministerios enfaticen el mal llamado evangelio de la prosperidad, cuando la palabra de Dios claramente dice que harán mercadería de vosotros? ¿Son casualidades o son el cumplimiento de la palabra de Dios y el testimonio de este falso y espurio ministerio y de esta iglesia apóstata llena de ovejas ciegas y engañadas y llevadas al error? Otro pasaje bíblico paralelo que es contundente, 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4, menciona indudablemente a maestros conforme a sus concupiscencias que han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas para agradar y para fascinar a las ovejas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La profecía bíblica que da el apóstol Pablo está plenamente cumplida hoy en nuestros días. Trágicamente lo reconozco. Número uno, la iglesia, los hermanos, el cristianismo en general, no han sido capaces de sufrir por la verdad. No son capaces de pelear por defender la verdad del evangelio, defendiéndolo y protegiéndolo de los lobos y falsos maestros. Más bien el cristianismo actual pelea y defiende a los lobos, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos salmistas y a los falsos maestros. Número dos, la aparición cada día más abundante de falsos maestros que inmediatamente fascinan multitudes de ovejas que ciegamente los siguen y les creen todas sus mentiras. Testimonios mentirosos, esotéricos son puestos en primer lugar sobre las Escrituras y la doctrina bíblica por falsos profetas como César Castellanos, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, David Howard, Johnny Baez, Ana Méndez, Carlos Luna, la falsa profeta que se hace llamar Puerta del Cielo, y miles de falsos maestros y falsos profetas y profetisas que están saliendo del drenaje como cucarachas fumigadas. Todos estos espurios maestros y falsos profetas son los que están apartando del oído la verdad del evangelio auténtico y llevando a sus ciegas ovejas a las fábulas, a los cuentos de sus nuevas revelaciones. Las evidencias contundentes de estas afirmaciones se encuentran en los libros escritos por esos falsos maestros, en sus conferencias y videos, donde se comprueba que son lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para concluir esta primera parte de la predicación, cito las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo.
pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Concluyo diciendo que la única razón de ser del ministerio y de la iglesia, no existe su razón de ser fuera de predicar el evangelio verdadero, de enseñarlo, de sobreedificar y discipular a la iglesia en la doctrina del primer siglo. Dios te bendiga. Atentamente tu servidor, pastor Juan Navarro Rodríguez. Padre, bendiga sus ovejas, bendiga sus ministros, guarde su remanente fiel. En el nombre de Cristo se lo suplico. Amén.